Hola, soy Antonieta Nieto, soy profesora de Neuropsicología de la Universidad de La Laguna y el objeto de esta presentación que vamos a realizar es el test de vocabulario de Boston, también a veces conocido como test de denominación de Boston. Una prueba que se utiliza para la evaluación, habitualmente dentro de contextos neuropsicológicos, de la capacidad de denominación. Vamos a ver algunos aspectos generales de la prueba, vamos después a detenernos a ver cómo se administra, algunos ejemplos de puntuación y finalizaremos con un pequeño resumen de esta presentación. La prueba de la que vamos a tratar, el test de vocabulario de Boston, es una prueba que se suele asociar a la batería para la evaluación de la afasia de Boston, pero realmente constituyen dos pruebas independientes. En este caso vamos a trabajar sobre la versión más reciente hasta el momento, que es la versión de 2001, que posteriormente fue adaptada por García Alvea al castellano en 2005. Como hemos señalado, es una prueba que vamos a utilizar para evaluar las posibles dificultades de denominación utilizando el procedimiento de confrontación visual, es decir, pedimos una respuesta de denominación frente a la presentación visual de los estímulos. Es un instrumento que se ha demostrado que es útil tanto para poner de manifiesto las dificultades de denominación que aparecen en el contexto de los síndromes afásicos, todas las afasias en mayor o menor medida presentan dificultades de denominación, pero que también puede utilizarse para la evaluación de otros trastornos. Por ejemplo, en el caso de los traumatismos craneoencefálicos, sabemos que a largo plazo una secuela frecuente es la anomia. En el envejecimiento normal, sabemos también que las dificultades de denominación van apareciendo a medida que envejecemos y en diferentes procesos de envejecimiento patológico, en diferentes demencias, podemos también encontrarnos con la necesidad de valorar la denominación. Es una prueba que se puede comenzar a aplicar desde edades relativamente tempranas, concretamente desde los 5 años de edad, y disponemos de normas para poder utilizarla en sujetos de edad avanzada. El propio manual incluye normas hasta aproximadamente los 79 años, pero además de eso hay otros autores que han ampliado este rango de edad, de manera que en la actualidad disponemos de normas para valorar personas hasta por encima de los 95 años. La versión completa es una versión relativamente larga, está compuesta por 60 ítems y están disponibles diferentes versiones reducidas. De hecho, la propia prueba, el propio test de vocabulario de Boston, incluye un formato abreviado que estaría formado por una selección de 15 ítems. Hay múltiples propuestas también de versiones reducidas. Señalar simplemente a modo de ejemplo la versión de Fernández Blázquez del 2012, que es una versión que está realizada a partir de una selección de ítems que se consideran como los más sensibles para poner de manifiesto las dificultades de denominación en el envejecimiento. Y es también una versión muy breve, de tan solo 15 ítems. El material es un material relativamente sencillo, son 60 figuras, todas ellas representadas mediante dibujos lineales en blanco y negro, sin demasiados adornos, que representan diferentes niveles de frecuencia y de familiaridad. Por ejemplo, podemos ver lo que serían los dos ítems con los que se comenzaría la prueba, el ítem 1, el ítem 2, cama, árbol, obviamente palabras de alta frecuencia léxica, y por contraposición veríamos aquí los ítems con los que se finaliza la prueba, transportador, ábaco, en ambos casos son objetos poco familiares y las palabras asociadas son también palabras de baja frecuencia léxica. Veamos algunos aspectos relacionados con la administración de la prueba. Como hemos señalado, se trata de figuras que las vamos a presentar en orden, de forma individual y en orden. Comenzando por el comienzo real de la prueba, por el ítem 1, cuando estemos trabajando con niños de corta edad, menores de 10 años, cuando estemos trabajando con pacientes afásicos, que sabemos o sospechamos que presentan afasia, y en general comenzaremos por el ítem 1 también, con todos aquellos pacientes en los que, por los datos que tenemos, esperamos que fracase, sea probable que fracase en algunos de los ítems de esta parte inicial. Si esto no es así, comenzaremos la prueba por el ítem 30. Ahora bien, durante los primeros 8 ítems tenemos que estar atentos, porque si se produjese algún fracaso antes del ítem 38, sería necesario continuar con un proceso de retroceso. Es decir, iríamos al ítem 29,
al 28, 27 y así sucesivamente, continuaríamos retrocediendo hasta que obtengamos 8 respuestas correctas sin necesidad de haberle administrado ninguna ayuda. 8 éxitos consecutivos sin ayuda. Una vez que obtenemos esas 8 respuestas correctas, retomamos la prueba, comenzando por el último de los ítems que habíamos administrado en la primera parte. Bien, la prueba continúa y la vamos a interrumpir en el caso de que nos encontremos con 8 fracasos consecutivos. Para cada uno de los elementos que vamos a presentar, les vamos a dar como tiempo de respuesta 20 segundos. Vamos a continuación a ver un poco más detenidamente las diferentes circunstancias que nos podemos encontrar a la hora de administrar la prueba. Bien, si estamos presentando el estímulo, como hemos señalado, se presentan de forma individualizada, imaginemos que estamos presentando este estímulo. Bien, frente a este estímulo podemos encontrarnos con la respuesta zanahoria. Bueno, se trataría por tanto de una respuesta correcta, procederíamos entonces a registrarla, anotar el tiempo y continuaríamos con el siguiente ítem. Pero también es probable que nos encontremos con otro tipo de respuesta. Imaginemos que se nos responde flecha frente a este estímulo, o que el paciente nos dice que no sabe realmente qué es lo que está representado, no sabe reconocer, no sabe qué es ese dibujo. En ese caso estaríamos encontrándonos con la siguiente situación. O bien no hay un reconocimiento perceptivo del estímulo, en este caso explícitamente reconocido por el paciente, o bien hay una respuesta que nos induce a pensar que puede deberse a que ha habido una mala percepción, puesto que hay una cierta similitud perceptiva entre la zanahoria que está representada y la flecha. Pues bien, en estos casos, no reconocimiento o respuesta incorrecta por un problema de reconocimiento a nivel perceptivo, vamos a pasar a dar la clave semántica. Las claves semánticas que hay que otorgar están ya previstas dentro de la propia prueba. En este caso concreto, la clave semántica sería decirle: mire, es algo para comer. Una vez que damos la clave semántica, volvemos a otorgar 20 segundos como posible tiempo de respuesta. Si la respuesta es correcta, continuamos, registramos y avanzamos. Y si la respuesta es incorrecta, procedemos a dar un segundo tipo de clave, la clave fonética. La clave fonética, como hemos señalado, puede ser la segunda clave que demos después de que la clave semántica no haya sido respondida correctamente. Pero también puede ser la primera clave que demos. Imaginemos el ejemplo anterior. Supongamos que no hay respuesta, o bien la respuesta es incorrecta, una respuesta incorrecta que no se puede atribuir a un error perceptivo. En ese caso procedemos a dar la clave fonética. Igual que antes, las claves fonéticas están ya prefijadas y consisten siempre en la primera sílaba del estímulo del que se trate. Ante la clave fonética, la respuesta puede ser correcta, continuamos, o la respuesta puede ser incorrecta. La registramos y continuamos. Es importante registrar el tipo de errores porque eso nos puede ayudar a que podamos analizar cuáles son los errores que con mayor frecuencia presenta nuestro paciente. Si sustituye fonemas, si sustituye unas palabras por otras, relacionadas o no semánticamente, si hace sustituciones de tal calibre que la palabra casi es irreconocible, o si define, describe, categoriza ante la dificultad para encontrar la palabra adecuada. Como hemos dicho, después incluso de haber dado las claves podemos encontrarnos con ítems que siguen respondiéndose de forma incorrecta. Pues bien, con estos ítems vamos a administrar una tarea de elección múltiple una vez que hemos finalizado la primera parte de la prueba. La tarea de elección múltiple presentamos el estímulo y acompañado de 4 palabras que el evaluador va a leer en voz alta y al mismo tiempo va a señalar que estas 4 palabras estarán asociadas semánticamente, todas ellas, a el estímulo de que se trate e incluirán lógicamente la palabra objetivo. La puntuación que podemos obtener en esta prueba, se pueden contabilizar diferentes aspectos, número de respuestas, claves, etc. Pero la puntuación fundamental va a estar constituida por la suma de las respuestas correctas dadas espontáneamente y las respuestas correctas después de la clave semántica, solo después de la clave semántica. Bien, eso será el total de respuestas correctas.
Como es posible que no hayamos comenzado la prueba por el ítem 1, a este total de respuestas correctas le añadiremos todos aquellos ítems que no ha sido necesario administrar. Bien, aquí tienen algunos ejemplos de puntuaciones. Pueden observar como, por ejemplo, los niños pequeños, tal como era de esperar, obtienen puntuaciones muy bajas. De los 60 posibles puntos obtienen puntuaciones alrededor de 27, y podemos observar cómo las personas de mayor edad comienzan a sufrir problemas de denominación si las comparamos con la media de 55 de las personas de adultos jóvenes. En resumen, la prueba de la que hemos hablado es un instrumento para evaluar la denominación por confrontación visual. Podemos utilizarla porque tenemos normas disponibles desde edades tempranas hasta edades avanzadas, hasta por encima de los 95 años. Es una prueba que no solamente nos va a identificar la presencia de problemas de denominación, sino que también nos va a informar sobre si dar ayudas, claves semánticas o claves fonéticas, es beneficioso para la ejecución de los pacientes. Y en esta última versión que hemos trabajado aquí, la inclusión de una tarea por elección múltiple nos permitirá diferenciar entre aquellos problemas que son realmente problemas de denominación y aquellos casos en los que el sujeto continúa no reconociendo la palabra a pesar de que nosotros estemos dándole la posibilidad de elegirla entre las diferentes alternativas. Y bien, esto es todo. Espero que les haya resultado útil esta información.